Cristina López Slichting. Fin de semana. COPE. Estar informado. Debemos tener cuidado de no convertirnos en una nación de personas sentadas frente al televisor, opinando sobre cómo jugar al fútbol, pero que ya no pueden chutar un balón. Estas palabras de Angela Merkel son el leitmotiv de un libro que acaba de salir sobre demografía al mercado y de un autor más que interesante que propone cosas muy diversas y que te van a sorprender mucho. Por ejemplo, que se apruebe el voto para los niños de 12 años. En cualquier caso, abunda en un tema que esta semana ha estado muy de moda, porque lo está siempre, que es el asunto de la demografía escasa y de por qué no tenemos ya hijos en Europa. Se llama así, Una sociedad sin hijos, el declive demográfico y sus implicaciones. Muy buenos días a don Manuel Blanco de Sar, que es economista y politólogo de la Universidad de Santiago de Compostela y que desde allí nos saluda. Hola, buenos días. Encantada de saludarle. La verdad es que a mí me llama la atención la falta de conciencia de esta cuestión en España, no sea usted. En algún viaje a Bruselas los diputados todo el rato te dicen que en menos de 50 años Europa habrá desaparecido. Y aquí no se habla de esto. No, es evidente que no se habla. Por eso hemos tenido, o yo he tenido que plasmar en este libro, pues esa colección de ideas y de soluciones. Sobre todo me interesa desarrollar el tema de las soluciones, para que quede constancia para el futuro más inmediato. Yo estoy hablando de 5 o 10 años. Efectivamente. De hecho, no hay capacidad ya, me dijeron en Europa, de esto sabe usted más que yo, de reposición, por así decir. O sea, el continente ha estado tanto tiempo teniendo pocos hijos, los evita de tal modo que realmente ya no puede sustituir la generación actual por una idéntica en cantidad. Sí, efectivamente, pero bueno, dentro de Europa también existe un abanico de países con... Si esto fuera una enfermedad, pues hay gente que está en estado estacionario y otros que están críticos en la UCI, ¿no? Que sería el caso de España. O sea, nosotros estamos entre los peores. Sí, sin duda. Bueno, hay informes de Eurostat desde hace muchos años, los más alarmantes de hace 10 años, que certifican que de las 270 regiones en las que está dividida la Unión Europea a efectos estadísticos, las 3 con peores datos de fecundidad son españolas desde hace unos años para acá, que son Galicia, Asturias y Canarias. Y el resto muy cerca de ellas. ¿Y se le ocurre a usted algún dato por el cual destaquen estas autonomías, Galicia, Asturias y Canarias? Bueno, el fiel de la medida es la tasa de fecundidad, que es, para que todo el mundo nos entienda, aproximadamente la media de hijos por mujer en edad fértil, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, el caso de Asturias o Galicia es dramático. Estamos hablando de, en muchos años, durante los últimos 30 años, de menos de un hijo de media. Sí, una sociedad muy conservadora, quizá. No. Bueno, a ver, el término conservador... conservador... desde el punto de vista... No, sí, hablo político, sí. ¿eh? Ya lo entiendo. Efectivamente, sí. No, una sociedad efectivamente que arriesga poco, quiero decir. Sí, bueno, totalmente. Esto, en fin, es una desgracia. Yo, de hecho, en el libro denomino especialmente a las madres, que desde aquí quiero hacer un elogio especial a las madres españolas, porque son auténticas heroínas en un país en donde, bueno, prácticamente no existe ninguna política estructurada de compensación hacia ellas. Las pocas que se animan yo las denomino emprendedoras cívicas o contribuyentes vitales. Esto para que, bueno, todo el mundo compartimos que es necesario incrementar en España la cultura emprendedora empresarial, pero esto es tan o más importante que el empresariado. O sea, si no tenemos gente joven en un número mínimo, una mínima masa crítica, el país se nos va por el vertedero abajo. Vamos a escuchar a la ministra Valerio en declaraciones a Carlos Herrera a propósito del problema económico que supone todo esto y le voy a preguntar qué le parecen sus afirmaciones. Tenemos en conjunto unos 10 millones de personas que están cobrando pensión en este país. Bueno, se calcula que para el año 2050 serán 14 millones y medio, no el doble, unos 14 millones y medio. Yo no soy partidaria de dramatizar, pero bueno, tendremos que establecer qué tasa de migración regularizada y legal necesitamos en este país.
Algunos calculan que en el entorno de 400.000 personas, como mínimo al año, tendrán que venir de manera regular a trabajar a España porque no vamos a tener suficientes personas autóctonas para trabajar. O sea, tenemos muchas tareas por hacer. Por supuesto, más apoyo a las familias. Tenemos que tener más hijos, pero para eso tiene que haber más políticas de conciliación. ¿Qué comentario le sugieren estas afirmaciones? Pues que la señora ministra tiene el 100% de la razón. Lo dramático es que no se puede hacer solo un diagnóstico. Lo dramático es que hay que proponer una terapia y mantenerla hasta que se cure el enfermo. Y claro, yo es que no veo esa terapia a cortísimo plazo en España. No, es más, el problema español en esta materia es en sí la bajísima fecundidad, como digo, pero hay una especie de efecto colateral añadido que para mí es mucho más grave, que vengo denominando en el libro, utilizando la jerga médica, la disautonomía y la anosognosia. Y me explico. Disautonomía es una enfermedad que implica que los estímulos nerviosos, por ejemplo, cuando te cortas, te quemas, no llegan al cerebro y, por lo tanto, tú te puedes seguir quemando y no te enteras. Bueno, esto es una enfermedad muy seria, no es una bendición del cielo. A pesar de que mucha gente acabas muriendo. El dolor termina siendo una alerta para reaccionar y mantener la vida. Y la anosognosia es una negación militante, es una enfermedad psiquiátrica de la enfermedad. O sea, un señor que certificado por varios oncólogos que tiene un cáncer y el señor en cuestión se niega a admitir que tiene un cáncer. No, yo estoy estupendamente. Y este es el drama español. Cualquier analista externo a España, fundamentalmente la Comisión Europea, que es quien más años nos lleva advirtiendo de la situación española en este terreno, lo certifica. Pero en España no se quiere ver. No se quiere hablar y se mantiene una negación militante. ¿Por qué? Porque las soluciones son incómodas. Es una realidad incómoda para este país. Sí, el poner políticas expansivas en términos familiares a todo el mundo le parece absolutamente retro y por eso yo felicito a la ministra Valerio por decir exactamente tenemos que apoyar a las familias. Luego hablaremos de las soluciones, si es que las hay, pero el hecho de tener tan pocos hijos y de tener como mucho uno, tiene consecuencias muy interesantes y graves desde el punto de vista cultural. Por ejemplo, hace poco hablaba yo con alguien de China y del levantamiento de la política del hijo único y me decía que llaman a los niños modernos chinos los niños emperadores, porque son niños únicos. Usted también habla del fenómeno del niño único en el libro. Sí. Bueno, son no solo hijos únicos, en muchos casos son nietos únicos, lo que eso implica en cuanto a mimos de 4 abuelos. Claro. ¿Y eso entonces, cómo constituye a la persona? Porque habrá quien diga, bueno, pues estupendo para el niño. Sí, pero a ver, esto es lo que en términos económicos se llama la falacia de la composición. Lo que es bueno para un individuo o para un pequeño grupo de individuos, como es una pequeña familia, la agregación de esos beneficios terminan siendo nefastos para la sociedad. Pongo el ejemplo. Es igual que si un empresario se permite el lujo de echar todos los residuos de su empresa a un río, para esa empresa es beneficioso desde el punto de vista de los costes, pero es nefasto para la sociedad, para la colectividad y a la postre también para él, porque él o sus hijos no podrán beber agua contaminada. Entonces aquí sucede algo muy parecido. Y por cierto, hablando del caso de China, yo, a pesar de que denosto, de una manera militante el régimen político chino, porque es una tiranía, a pesar de que en Occidente parece que algunos quieren olvidarlo, al menos tienen una virtud, tienen una capacidad de planificación y de visión a largo plazo que en Europa no tenemos. Y han levantado la política del hijo único, Sí. Realmente se dan cuenta que están entrando en un pozo sin fondo. Usted habla incluso de una geronomía a la hora de definir el tipo de economía que se genera en sociedades muy pobres en hijos y concretamente en España, habla de geronomía. Explíquenos. Sí. Pues es una economía volcada básicamente en atender las necesidades de una sociedad geriátrica, de una sociedad senil y senescente. El caso español es paradigmático. Ahora, por ejemplo, estamos debatiendo la cuestión de las pensiones y nadie abre el debate de si hay que elegir entre invertir más en atención a la tercera edad o hay que invertir también necesariamente en la inversión, valga la redundancia, en educación. ¿Por qué? Porque si no mejoramos la educación, no vamos a mejorar la productividad ni la competitividad de nuestros trabajadores y de nuestras empresas y, por tanto, no vamos a recaudar el dinero necesario para mantener un Estado social boyante, potente y que garantice a todo el mundo unos ingresos dignos para unos estándares de vida como los que nos merecemos.
Sí, sí. Vamos a las soluciones. Usted propone en su libro reducir la edad para votar a los 12 años. Bueno, no exactamente. Yo propongo reducir la edad de votar hasta los 0 años. Me explico. A ver, esta no es una idea que se me haya ocurrido a mí, ¿no? No es absurda en absoluto. En el siglo XIX ya en Francia para mí es un país modélico en cuanto a estos debates, donde, por cierto, siempre estuvo liderado por la izquierda. Esto hay que subrayarlo. España, desde ese punto de vista, es un país anómalo. Yo quiero achacarlo probablemente a la herencia del franquismo, en donde todo lo que se hacía en el franquismo pues se ve con perspectivas negativas, y es cierto que en materia demográfica el franquismo fue un desastre. Apostaba por políticas de lo que yo denomino de proletarización. Y esto es incompatible con la sociedad moderna y democrática, ¿no? Entonces, en el siglo XIX ya se debatía esto. Lo que pasa es que lo hacían con una modalidad, pues si me permite la expresión, un poco machista, ¿no? Era una especie de voto gentilicio en donde los padres de familia votaban por la unidad familiar. Yo lo que propongo es algo radicalmente distinto, y es que, dado que las mujeres españolas, fundamentalmente las madres españolas, están penalizadas en sus carreras profesionales, están discriminadas, etcétera, etcétera, necesitan compensaciones. Una de las compensaciones que propongo es esta, porque tiene un coste fiscal cero. El Estado español, el conjunto de las administraciones españolas no pueden endeudarse más, pura y simplemente porque no hay capacidad de financiación de la nueva deuda y de pago de la nueva deuda, aparte de las normas europeas. Por lo tanto, esta sería lo que yo denomino una medida catalizadora que reforzaría el papel de las madres en el debate público y en la agenda política, y enseguida observaríamos cómo los distintos partidos políticos harían ofertas dentro de las posibilidades del país. Fíjese usted la pelota que me harían a mí con 3 hijos si yo tuviese 4 votos a disposición del político. ¿Tendrían los políticos haciéndome la rosca todo el rato? Claro, de eso se trata. Por eso lo denomina una medida catalizadora que tiene un coste cero para España. Si le pido que en el último minuto me condense 2-3 medidas que usted considera cruciales para, digamos, rescatar a nuestro país de esta muerte anunciada, ¿cuáles serían? Bueno, una de ellas sería la tributación per cápita, que también está inspirada en el modelo francés. Por cierto, en Francia se construyó sobre un gran consenso después de la Segunda Guerra Mundial, un consenso en el que había desde partidos de orientación democristiana hasta comunistas, incluido el general de Gaulle. De manera que en todos los impuestos, los tributos en general, en donde sea posible, se divida los ingresos familiares entre el número de miembros de la unidad familiar, y subrayo que la unidad familiar para mí no es la que define el Ministerio de Hacienda español, sino todos aquellos que conviven bajo un mismo techo, ligados familiarmente, hasta que se emancipan económicamente los miembros más jóvenes. Dese cuenta que en España los jóvenes se están emancipando económicamente alrededor de los 30 años. Sí, señor. Entonces, tributando de esa manera, baja muchísimo la cuota a pagar, o sea, lo que hay que pagarle a Hacienda, al Ayuntamiento, a la Comunidad Autónoma, lo que sea, y esto es otra medida compensadora. Luego sería fundamental, otra medida adicional, lo que denomino una evaluación de impacto de fecundidad. Porque vamos a ver, en todas las medidas legislativas de planificación de un Estado moderno se hacen evaluaciones de todo tipo, medioambientales, de género y tal, pero no se hace una evaluación de impacto sobre la fecundidad. Y hay medidas, por ejemplo, en la política de vivienda, en donde no se tienen en cuenta las necesidades de familias, cuando menos con 2 hijos. Que yo tampoco es que esté defendiendo que todo el mundo tenga 10 hijos. No caben. No caben, y además el coste del metro cuadrado es disparatado. Entonces, claro, estas cuestiones, por resumir, yo he diseñado una serie de medidas que tienen en cuenta que España, ojalá pudiésemos hacerlo, no puede financiar medidas como Noruega o Alemania. Si las pudiera financiar, yo encantadísimo, sería el primero en salir a la calle y defenderlas. Pero hay que ser realista. Y estamos en una situación en la que hay que elegir si queremos vivir o simplemente queremos sobrevivir unas cuantas décadas más como sociedad moderna y digna del entorno europeo en el que nos movemos, y por lo tanto hay que actuar. Pues así se llama el libro, Una sociedad sin hijos, el declive demográfico y sus implicaciones. Es de don Manuel Blanco de Sar, que ha sido tan amable de explicárnoslo. Muchísimas gracias por dar la alerta. Muchas gracias a vosotros. Cristina López Slichting. Fin de semana. COPE. Estar informado.